Bueno, le tenía muchas ganas a esta colaboración con Aure de Voz Madridista, que hacía tiempo que no nos veíamos, Aure. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy bien, pero creo que tú estás un poquito mejor. Bribón, Hombre. porque ahí donde estás pasando estos días, ¿eh? ¿Cómo estás, tío? Sí, no, aquí desde la playa Costa de Ecuador podéis ver por ahí Apártate, ahí, 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 ahí. el mar se ve ahí al fondo, las palmeras, todas estas cosas. No, sí, muy bien. Aquí las navidades son muy diferentes, no son ese Claro. estilo escandinavo con nieve que estamos acostumbrados en Europa, pero sí, no, tranquilo. Y estos días que no hay tanta actividad del equipo, pues también manteniéndome activo con el canal también en lo que se puede. Tranquilo y tropical, que suelen decir ahí, ¿eh? A ver si el Muy próximo tropical. año te emulo y hago las navidades también tropicales. Oye, a ver, mucha cosa, tío. Si es que, bueno, estamos en un momento, esto no sé exactamente cuándo saldrá, pero no sé si ya hemos pasado al 26 o seguimos en el 25, pero vamos, que estamos ahí. Eh, claro, hay que hablar del equipo porque ha sido un año terrible, ¿eh? No digo que hagamos un resumen del año, sino hacer una radiografía de cómo estamos ahora y pulsar un poco tu opinión, lo estoy haciendo con varios youtubers y varios compañeros, de si esto es recuperable o no. O sea, tú ves a Xavi recuperando esto, ves al equipo recuperándose tras estas vacaciones. He de decir algo, no sé si habías reparado tú en ello. El Madrid ha estado mejor con Xavi Alonso cuando ha vuelto de vacaciones. Acuérdate, cuando volvieron de aquellas mini antes del Mundial de Clubes, que fue el inicio de Xavi, cuando volvieron de las vacaciones antes de la pretemporada, y ahora a lo mejor también se cumple. Lo que pasa es que no sé si esto es suficiente para que cambien cosas, yo creo que estructurales de la plantilla a nivel. Tú les ves jugar, tío, y dices, pero ¿cómo es posible que después de este señor en todos los entrenamientos enseñándoles a presionar, no presionen bien? ¿Cómo es posible que Mbappé siga ocupando a veces posiciones, y eso que hace 1000 goles, pero posiciones en las que no son de un 9? O sea, ahí fallan cosas que no sé si esto se puede dar la vuelta, tío. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues yo voy a venir a hacer un poco de mosca cojonera, porque yo A ver, soy de los optimistas recalcitrantes que bueno, no veo que el vaso esté medio vacío, sino que todavía lo veo medio lleno. De verdad que yo creo que la cosa no está tan grave como dicen. Es verdad que si tú ves, digamos, el juego del equipo parece haber habido una involución, porque empezamos muy bien. A mí el Mundial me gustó mucho. Hay sí, que descartar totalmente el partido absurdo contra el Paris Saint-Germain porque nadie se puede recuperar de dos cagadas tan tremendas como la de Asensio y la de Rüdiger. así Eso, es. eso condicionó totalmente al equipo. También la inclusión de Mbappé cuando no estaba integrado y estaba pues recuperándose todavía de aquel proceso que tuvo estomacal. Y luego, pues lo siguiente, se comenzó relativamente bien. Yo creo que Xavi, no sé, a mí lo que sí me ha disgustado un poco es que haya tratado de abandonar lo que funcionó durante el Mundial. No sé si por integrar a Mastantuono al que no tenía, a Álvaro Carreras al que no tenía, a Mbappé realmente porque tampoco lo había tenido, y eso condicionó mucho. Y luego la actitud de la plantilla, porque a mí me da la impresión de que el problema es más de los que ya estaban, que han visto pues en 2 años elementos muy importantes o muy potentes llegar al equipo, como es Mbappé por un lado y luego un entrenador con las características modernas de Claro. Xavi Alonso, cosas que a las que no estaban acostumbrados, y la recepción no ha sido todo lo modélica que fuera. Quizá también, y esto lo podemos hablar, puede haber un poquito de causa del propio Xavi Alonso. Porque, claro, llegar y darle 1 millón de oportunidades al recién llegado Franco Mastantuono, cuando los otros dicen, ¿por qué este tío es titular todos los puñeteros partidos? Que tampoco parecía estar haciendo nada excesivamente diferencial. Y luego empezar el tema con Vinicius, que en Oviedo, que si voy a rotar, que si no. Todos los cambios que hay, lo físico con Cameforte, lo del otro, muchas cuestiones que a los que estaban ahí dicen, hey, ¿qué pasó? Y mi estatus, yo que venía a heredar a Kroos, a Modric, a todos los jerarcas, ahora resulta que he estado esperando en vano y ya no tengo esa capacidad de herencia y hay que pagar unos impuestos. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar esas cosas. El manejo deportivo me parece interesante y cuando estuvieron muy receptivos, que es en el Mundial, Ahí, resultó bien.
Ahí. Pero luego, según fueron pasando los partidos, yo creo que lo que ha habido ha sido más resistencia por parte de la plantilla y quizá también el Xavi no haber sabido predecir esto y abarcarlo de otra forma, que es lo que ha hecho que se tuerzan las cosas. Por ahí estuve viendo las estadísticas, yo hice un vídeo comparando los primeros 25 partidos de Mou, de Benítez y de Xavi Alonso, y claro, se parecen más a Benítez que a Mou, que esa es otra de las cosas que podríamos hablar, porque es un tío que ha pasado por muchos entrenadores y todos esperábamos que venía un Mou y lo que ha llegado es un Benítez con su iPad y lo que pasa es que está más en forma, no está tan gordito, ¿no? O un Lopetegui, ¿no? Que dicen que tiene cara de Lopetegui y tal. Yo es que creo, tío, que ha habido ahí. Me parece muy interesante lo que has dicho, porque además es que lo vengo yo pensando de hace un tiempo, ¿no? Lo de receptivos, cuando han estado receptivos bien, y luego ha habido como una resistencia, como que ya no nos convence esto, joder, esto es muy aburrido, ¿no? Porque yo me niego a pensar que estos tíos sean cojos o tontos para no asimilar bien lo que les está pidiendo un entrenador muy parecido al del Arsenal, que le pide lo mismo a los suyos, al del Barça, que le pide lo mismo a los suyos, al del Paris Saint-Germain, que hace lo propio. Y entonces, ¿por qué somos especiales? ¿Por qué? Claro, en los grupos hay unas inercias, ¿no? Y unos comportamientos que vienen, yo creo, que motivados por unos vicios del pasado. Y Ancelotti lo hizo de puta madre. Ancelotti es un gestor de grupos fantástico. Lo dijo Kroos el otro día en una entrevista con Romario. Dijo, mira, para mí ha sido el mejor porque ha sabido entender cómo tratar a un grupo y tal, no sé, más allá de lo deportivo, más allá de lo táctico. Claro, eso tiene su parte positiva. Funciona bien durante un tiempo. En el último año de Ancelotti fue aquello un desastre. Pero luego, claro, lo hereda un tipo que no coge una plantilla normal, coge una plantilla que son todos muy buenos, pero que tienen ya unos dejes del pasado que es muy difícil. Por lo que tú dices por eso, ¿en dónde estás tú? Es que en realidad Sí. hay un poco de cultura interna que hay que cambiar. Yo creo que Klopp está tratando de modernizar muchísimas cosas en el club, empezando con lo del estadio, empezando a lo mejor con la estructura societaria, con muchas otras cuestiones, y creo que también quiere modernizar la gestión deportiva del club. Y aquí lo estamos viendo con el ejemplo del caso de la nutricionista. Eso es. Como que habrás tratado en el canal, donde yo no creo que esta tía sea una esquizofrénica loca de la vida que de repente se inventa que tiene manía persecutoria la gente con él, pero yo me creo perfectamente, porque además yo sí he visto el mundo de la nutrición desde dentro, porque me saqué un posgrado en nutrición deportiva precisamente y he visto cómo tanto los médicos como algunos otros nutricionistas ven el tema como un poco intrusivo, como pasa un poco con el periodismo y los youtubers, ¿no? Que dicen, y estos tíos que no han estudiado periodismo, ¿dónde están? Bueno, luego estáis vosotros los que sí habéis estudiado periodismo y sois también youtubers, ¿no? Entonces lo ven como intrusismo y veo que los médicos, me creo perfectamente, porque lo he visto en muchos profesionales de la medicina, a los que he tratado yo de ayudar, porque son gente que eran médicos y hacían, por ejemplo, maratones, incluso triatlones. Tenía uno que era médico y hacía triatlones, y venía a que yo le asesorase sobre nutrición deportiva, porque de nutrición no tenía ni puñetera idea. Hostia. Porque decían, es que esto lo hemos visto de una forma muy tangencial en la universidad, y pues no, somos más de tratar otras cosas, ¿no? Y no tanto pensar que la nutrición tiene tanto que ver. Y aquí es lo que ves, que le dicen a esta tía que, oye, que ¿cómo que no coman bollos o no coman bollería? Con esto hemos ganado 15 Champions. Me creo perfectamente que esto haya pasado, ¿eh? Yo también me lo creo perfectamente que llega una tía que es de fuera, es un poco el caso de lo de Xavi. Llega un agente externo que le han puesto ahí porque lo ha pedido el propio Florentino, y estos se ven como amenazados y te empiezan a decir, pero ¿qué demonios me está diciendo esta de que quite las solanáceas o que coma más brócoli o que haga esto y con las crucíferas y el no sé cuántos y que tome estos suplementos y estos otros no, y que le avise de qué es lo que le estoy dando y qué es lo... Claro,
dicen, no, aquí lo que hay que hacer es sabotear la operación de esta gente. Entonces, en esto también creo que en la plantilla puedan existir actitudes también de este tema. ¿Qué es esto de ver vídeos media hora así con Ancelotti? Veíamos una vez a la semana y eran Looney Tunes. O sea, no eran ni siquiera vídeos. ¿Cuál es el tema aquí, no? Claro. Y he visto esa reticencia. Y cuando tienes por parte del club la apertura, pero por parte de la cultura interna, esa forma anclada y obsoleta de hacer ciertas cosas, pues se crea ese ambiente que es difícilmente receptivo a la gente que quiere de verdad cambiar cosas y cambiar cosas a mejor, porque nadie viene aquí a intentar, no es que yo quiero descabezar o no, vienes a tratar de aportar para que los resultados del club en general sean mejores. Xavi viene, yo tengo la teoría de que le contratamos porque el club se da cuenta, la dirección deportiva y Flopper dice, joder, se nos han ido los jerarcas, estos han entrado y han ganado títulos con los jerarcas, pero siguen siendo tíos de 22, 23 años. O sea, son gente que todavía tiene mucho por crecer. Voy a traerles a alguien porque ya no tenemos a los veteranos, que son los que en el campo te dan la estructura, y veías a Kroos diciéndole a Vinicius, por aquí y haz esto otro, o el jugador es refugio, no tienen ese peso, entonces vamos a traer a alguien que modernice a estos tíos, les haga mejores, haciéndoles entender conceptos tácticos. Y esto pues lo han visto como que no, yo he venido aquí a heredar la corona en lugar de a ser una persona receptiva. Y en esto, de verdad, hay que convencerles, porque claro, si ellos están convencidos de que ya lo saben todo, no. Obviamente no puedes hacer como intentó Benítez de decirle a Modric no tires con el exterior, ¿no? Pero no creo que ese sea el caso. Yo creo que más Xavi es, mira, estos son tus espacios, esta es la estructura, esto es cómo debes presionar, esto es cómo debemos movernos en bloque, y a ellos esto les entra por un oído y otro. Hay la anécdota esa que dicen, que no sé si será verdad, que una de las cosas por las cuales Xavi le empezó a coger cosilla a Vinicius es porque se durmió en una de las charlas en el Mundial. En una de las charlas de vídeo que estaban ahí en la sala, estaba dormido y empezaron a reírse, jajaja, que se ha dormido este cabrón, ¿eh? Ya, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, no están acostumbrados, pero también hay que tratar de cambiar un poco la cultura interna del club, porque a mí sí eso me preocupa. A mí el caso de esta nutricionista lo veo muy significativo de que hay mucho por hacer en ese sentido, porque es que además el resto de los clubes nos van a pasar por encima. Total. Si hay un club que somos nosotros, que nos hemos fiado mucho del talento, que pensamos que la nutrición no tiene nada que ver, que a comer donuts y a hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, pues vamos a tener más lesiones, vamos a tener mucho más difícil aguantar las cargas de trabajo, vamos a tener rendimientos inferiores en el terreno de juego, y el resto simplemente aplicando ciencia, porque es que esto ha evolucionado mucho, ¿no? Lo que se sabe ahora, hace 15 años, 20 años, no es lo mismo que sabemos de nutrición. Así es. Y si no lo quieres aprovechar, estás dándole una ventaja a tus rivales. Es absurdo. Macho, es que firmo debajo de todo lo que has dicho, tío. Es que es así. Por lo tanto, y antes de empezar con temas negriles, tú ves entonces, me decías que eras optimista, o sea, que ves que esto es recuperable, porque van dos preguntas en una. ¿Crees que ha claudicado Xabi Alonso? ¿Y crees que claudicando un poco, porque está claro que ha tenido que claudicar un poco, o sea, ha habido cambios que sabías que el Xavi del Mundial y el Xavi primero de la pretemporada, del inicio de la temporada, los iba a hacer y no los ha hecho? Y ahí se ve que Xavi ha bajado un poquito ahí el pistón, pero incluso con eso, ¿crees que esto se le da la vuelta? Hombre, yo tengo que tener la esperanza. Yo soy madridista. A mí cualquier situación las he visto peores y Claro, hemos dado la vuelta. Situaciones pues acuérdate lo que decía, ¿quién fue? Heinkens, le decía a Lorenzo Sanz, no puedo, Presi, no puedo con esta gente, no sé qué, a la quinta del Ferrari, ¿no? Que decía, sí, de los Mijatovic, los Stuck, todo esto, no puedo con esta gente y tal, y al final terminamos ganando la Champions, ¿no? En esto, mira, a lo mejor aquí yo peco de estar anquilosado en esas estructuras del pasado, pero para el optimismo yo creo que siempre tenemos tiempo. Que lo pueda hacer o no, hay gente que cree que ya se pasó el Rubicón y no hay manera. Yo creo que va a depender un poco de los resultados. Hay una frase que
que me gustó mucho, que se la escuché a mi cuñado, que se lo había dicho su madre cuando le dijo: para triunfar en la vida, hijo, no es tanto lo que sabes hacer o lo que hagas con la mano derecha, sino tu mano izquierda. Que verdaderamente tú lo que sabes, tu formación o lo que sea, que es tu mano derecha, perfecto. O sea, y en esto Xavi es lo mismo. Tú lo que sabes de técnica, de táctica, de estar en el campo, de haber pasado por 1000 equipos y de éxito tal. Pero cómo manejas la mano izquierda es lo que va a determinar si estás aquí arriba o te quedas simplemente en ser un tío con unos skills muy adecuados. El verdadero secreto del éxito, sobre todo a la hora de manejar personas, está en cómo manejas la mano izquierda. Y ahí Xavi quizá ha llegado un poco tarde, pero está intentando tender puentes. Yo creo que debería haber visto más terapias de grupo, cómo funciona a ese nivel que tú tienes que siempre, a mí que me gusta mucho un poquito esto de la psicología de grupo y tal, y cuando lo estudiaba, porque yo una de mis especialidades de la carrera es Human Resources Management, y teníamos muchas clases que se dedicaban a eso, a tú identificar roles de grupo. Entonces tienes que ver quién puede ser tu aliado para conseguir que el resto hagan cosas, o quién te va a intentar sabotear y cómo evitar que te sabotee, o a quién tienes que recuperar para la causa y quién no. Y yo creo que en esto ha lanzado puentes a gente que no tenía el peso. Le ha dado rigor a Tchouaméni, pero Tchouaméni, que es un tío muy bueno, con el que tiene ahora, pero no es un tío, no es un peso pesado de la plantilla, no es alguien a que el resto de la plantilla mire, no, es más, empezó mal con aquello de la NBA y todo este rollo. Yo creo que hubiera hecho mejor en fijarse en el cariño de Valverde, porque Valverde sí es un tío al que el resto, y está en esa edad prime, ya no es tan joven como los otros, y es un tío que por entrega y por calidad, yo sí creo que el resto de la plantilla admira a Fede. Es posible que tenga problemas internos y tal, porque le veo medio raro, pero yo sí creo que el resto, que sí podría tener ese rol. Y ahí yo creo que hubiera sido el mejor de los enganches en esa plantilla. Si hubiera convencido a Fede, Fede se hubiera impuesto a los demás. Mira, Vini, deja de hacer el gilipollas, o mira, no sé quién, deja de hacer. Pero ha pasado todo lo contrario. Lo ha tenido en contra. Entonces, por ahí yo creo que tiene que aprender. En esto también es verdad que Xavi pues, no deja de ser un neófito en este asunto. Tampoco tiene una vastísima experiencia en manejo de banquillos, pero yo tengo la esperanza de que sí, porque sí he visto que los jugadores están intentando hacer lo que les pide el entrenador. Y el ejemplo fue el partido contra el Athletic de Bilbao. Y cuando tú tienes las herramientas, claro que contra el Athletic de Bilbao me estaba fijando que el once inicial fue Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Jude Bellingham, y arriba Vini y Mbappé. O sea, fue un once muy potente y además con la estructura perfecta, porque tenías a los dos carrileros que tienes, que son Trent y Carreras, para meter a Tchouaméni entre los dos centrales y hacer esa defensa de tres, y luego tenías a un interior zurdo como Camavinga y a un interior derecho como Fede Valverde, y arriba Jude Bellingham de mediapunta con los dos extremos. Y funcionó muy bien, pero es porque ahí es donde estaba toda la lógica. Cuando intentas hacer la estructura de carrileros con Asensio de lateral, claro, por mucho empeño que le ponga el chico, pues no vas a tener los mismos movimientos ni la misma ocupación de espacios. Entonces, yo confío en que se va a dar la vuelta todo ganando la Supercopa. Vaya, mira, ese es buen titular. Se va a ganar la Supercopa y se le va a dar la vuelta. Oye, escucha, que nos queda ya muy poco. Temas negreiriles, y si quieres luego seguimos hablando un poquito ahí en tu canal. Claro. Tú estás flipando, o sea, la defensa de toda esta gente es absolutamente... Fíjate, la defensa de toda esta gente es casi una acusación entre unos y otros, porque se están llevando la contraria, ¿no? No, los hacía el hijo, no, los hacía el padre. O sea, y aquí es sálvese quien pueda, ¿no? Afortunadamente para los que queremos que haya un castigo como tiene que haber. A ver, yo creo que la mayor de las novedades ha sido poder ver las testificales íntegras, porque una cosa es lo que veíamos, porque teníamos más o menos los datos de lo que había dicho todo el mundo, de lo que había dicho el hijo,
de lo que había dicho Laporta también a la salida, lo que había dicho Bartomeu, pero una cosa es verlo y otra cosa es ver más bien también la interacción, el ver lo que no sabíamos en ningún caso y lo supimos cuando ya vimos las certificales, es lo de la aloe vera, que a mí esto es lo que más me alucina, porque estos tíos habían decidido poner en las facturas lo que les diera la gana, porque era, o sea, tiene toda la pinta. Yo aquí libero de responsabilidades al dueño del canal, estos son elucubraciones mías, que puede que no haya sido así, pero es que tiene toda la pinta de tú pones en la factura lo que te dé la gana. Oye, pero es que 60.000 euros en aloe vera es un poco grueso, ¿no? Porque alguien va a decir, nunca hemos recibido 60.000 euros de sachets de aloe vera. Porque al precio que está el aloe vera, que aquí se compra, no sé, a menos de €1 el litro, vas a tener 60.000 toneladas de aloe vera. ¿Dónde demonios hay? Pues 60.000 kilos, perdón, 60 Ni tomando toneladas. todo el sol, ¿no? Ahí en donde estás ahora, ¿no? Entonces, claro, les resultó muy cantoso de, oye, es que esto no pasa ninguna inspección porque nadie, ¿no? ¿Dónde está el albarán de recepción de la aloe vera? Nada, pues nada, ya, deja. Total, si esto da igual. Si aquí no va a pillar nadie va, como se sabían, impunes. Nada, ya, pon lo que quieras, no sé qué. A la siguiente ponen no sé qué de reformas, o no sé qué historias, otra tontería. Ya déjate de bobadas, pon informes. A ver que se va a notar, no, pon informes y se acabó. De mundiales que no se hayan jugado, ¿no? O de Eurocopas. Bueno, eso, lo de los mundiales que no se han jugado a mí no me resulta tan cantoso porque siempre puedes decir que ha sido un anticipo. Un anticipo, sí, correcto. Me iba a desplazar y no sé qué, entonces a mí me pagaron antes para que yo me pudiera desplazar a Sudáfrica, no sé para qué quieras. Luego están las teorías peregrinas de Sandro Rosell, hacer los cálculos de que 100 informes a no sé cuántos euros y tal. Bueno. 100 informes. A ver, ¿quién necesita 100 informes arbitrales o 50? Si los árbitros son los mismos, cambian, 2 ascienden, 2 descienden. No hay más, son los mismos. Con el mismo informe del año pasado puedes tirar para adelante. Y esto no tiene ninguna lógica. Y diciendo que los hacía el padre, o sea, que hacía 50 del A y 50 del B. Pero si no eran físicos, eran verbales, que iba a hablar 50 veces con quien. Aparte, que luego decían también que esto era una cosa solo con el presidente. Bueno, de eso dijo Negreira, perdón, que era una asesoría al presidente. O sea, que iba a hablar en teoría con ellos y dicen ellos que no. Bueno, dice Laporta que ni siquiera le conoce y luego salen unas imágenes en la que se ve que le conoce perfectamente. Y eso que has dicho de lo de los mundiales y Eurocopas, que efectivamente podía ser un anticipo, claro, eso era otra tapadera. Lo que pasa es que pues, con lo de la aloe vera ya les daría vergüenza. Oye, vamos a relacionarlo con el fútbol, ¿no? Venga, que nos haga, vamos a decir que nos graba partidos del Mundial de Sudáfrica y tal, cuando en realidad... Pues eso, ¿no? Era, pues mira, vamos a ponerle esta tarea, pero en realidad este hombre nos está haciendo pues la asesoría que nos está haciendo, ¿no? Que al final era, pues eso, tener influencia. Claro, ¿no? Luego incluso sueltan cosas de labores de scouting. ¿Dónde están los informes de los...? Porque ni siquiera hay informes de jugadores potenciales. ¿Dónde están? ¿A quién se contrató gracias a los informes o a quién se descartó? Y además, ¿qué scouting va a pedir Sandro Rosell, que había sido ejecutivo de Nike en Brasil y en España y conocía perfectamente todos esos mercados? Es el que les trae a Ronaldinho, el que les hace todos estos contactos. No necesita a un tío, a Negreira, un árbitro de Cataluña que cualquiera sabe. Es que no hay por dónde cogerlo. Y yo creo que cada vez se sienten más aprisionados y por eso está el contraataque de Mundo Deportivo con eso de las 100 jugadas. Es que, no sé si la has visto, pero la primera jugada que analizan, lo primero que dicen de esos, los 100 errores flagrantes que desmontan el Negreirato. El primero es un fuera de juego que se pita, que no existía, de Luis Enrique, en un partido que le ganan al Athletic de Bilbao 7-0, yendo 3-0. Esto es lo que ponen. Yo digo, a mí me están grabando. ¿Estos qué huevazos tienen? Esto es el fallo flagrante que demuestra y desmonta el Negreirato, que les pitaron un fuera de juego cuando no era fuera de juego, ganando 3-0 en un partido que terminan ganando 7-0. Es que ya no tienen ni de dónde sacar. Aparte que son 100 partidos de 1.200 y pico, o sea, cerca de un 7% de lo que tal, y el resto, claro, en el resto ya vimos lo que es, porque aquí lo que hay que ver es la imagen, la imagen general, ¿no? La foto general de todo, y es los saldos arbitrales, lo de los 2 años sin penaltis, lo de más 65 en saldo de expulsiones por -2 del Real Madrid, etcétera, etcétera. Pero no, se van a jugadas concretas, le hacen el peritaje ese que pedía Rosell. Claro, todo el secreto está en lo que ya dijo Godal hace años. Es manejarse bien en las moquetas donde se decide el saldo arbitral. Claro. ¿Cómo conocemos el término saldo arbitral?
porque lo dice Godal. Yo no sabía que existía o que dentro del mundo Yo del tampoco, fútbol es verdad. la gente hablaba de saldo arbitral. Laporta tenía muy buena relación donde se cuecen los saldos arbitrales, donde tal y cual. ¿Cómo es que saldo arbitral? O sea, que existe ese término. En esos términos se manejaban. Sí, dijo algo así como para que no nos vaya mal en cosas como en términos, o sea, ¿cómo dijo? En asuntos como el saldo arbitral, Sí, efectivamente, sí, dijo eso. saldo arbitral es la palabra que utiliza, que es el término que conocimos gracias a Godal y que parece que manejaban internamente a las mil maravillas. No, yo la verdad es que si esto queda impune, me borro del asunto. Es como para borrarse. Es que no entendería nada. Es una situación. A mí me da esperanza el hecho de que, por ejemplo, el fiscal general no se haya ido de rositas. Aunque ya veremos cómo le indultarán en el Constitucional, lo más probable. Bueno, Pero, cuenta pero, con ello. pero, pero como hay muchos paralelismos en todos estos temas, el hecho de que por fin, oye, a pesar de toda la presión social y mediática que había, que decían que no había pruebas, que no se le podía, que a un tío inocente, que a todo un fiscal que encima ni siquiera se puso de civil, sino que iba con su toga de fiscal y se sentaba ahí con el Ministerio Fiscal, ni siquiera en el banquillo de los acusados. O sea, una auténtica vergüenza. Y con todo eso, que van así con esa altanería, salió condenado, una sentencia desfavorable. Creo que en esto a lo mejor hay más esperanzas de lo que pensábamos al principio, porque estamos tan acostumbrados a ver cómo esta gente sale impune de todas las fechorías donde se meten, que a mí me empezaba a preocupar, porque es que yo me trato de poner en los zapatos de ellos y no sé de qué se enganchan, ¿no? Incluso de la administración desleal ya me parece una cosa. Bueno, bueno, bueno. Es que fíjate, lo de la administración desleal, ¿sabes cómo se desmonta? Con lo del mismo Rosell. Porque dice, no, si esto en realidad era poco dinero, ¿cómo vas a comprar con 250 Claro, a un árbitro? ¿Cómo vas a comprar a cuatro directivas claro. diferentes con esos 8 millones o 7 millones durante 17 años? Imposible que estos tíos estuvieran ahí para sacarse que para ellos, en teoría, eso es una minucia. Es evidente que se trata de otra cosa. Sí, sí. No, y además, los que defienden muchas veces lo de, no, esto va a ser administración desleal. Bueno, ¿por qué no le pedís cuentas a Laporta que le pagó 4 veces más a Negreira? ¿Por qué no decís que dimita? Si era uno de los que lo hacía, ¿no? Sacaba perras del club Laporta, porque sería uno de ellos, ¿no? Pedid que dimita, ¿no? En fin, son todo incongruencias, tío. Oye, que te mando un abrazo muy grande, feliz año, feliz entrada de este año 2026, que va a ser muy bueno, seguramente. Sí, además me ha subido un poquito el ánimo de cara a lo del equipo. Pásalo muy bien ahí en la playa, tío, y nada, nos vemos también en tu canal. Un abrazo, Aure. Vamos a ello, venga. ¡A la Madrid! A la Madrid, chao, chao.